Hola, mi nombre es Priscila Gutiérrez Domínguez y en esta ocasión les hablaré sobre los temas vistos en la materia de evaluación educativa. El autor Pereira decía que la evaluación puede asumirse como una actividad fundamental dentro de los procesos de la formación humana. Como tal, puede planearse o expresarse de manera incondicional. Esto puede decir que esas estrategias podían ser analizadas para obtener a través de una jerarquía lo que son las informaciones que se le rodeaba. ¿A qué me refiero con estos? A que los procesos tenían que ser encaminados para llegar a su cultivo cada vez inmensamente de la persona como ser humano. Alcanzar los niveles más altos de la comprensión y la orientación de dichos procesos para tomar decisiones que resulten realmente verdaderas, adecuadas y que fueran oportunas para llegar a ser un buen pedagogo. Dentro de esto se le da la definición como la evaluación educativa a los procesos de poder identificar, obtener y proporcionar informaciones útiles, descriptivas acerca del valor del mérito. Dentro de esto es llegar a una meta, una planificación, la realización y el impacto de objetos determinados, con el fin de que esto nos va a servir como una guía para tomar decisiones correctas y poder solucionar problemas. Dentro de esto van a existir también lo que son las responsabilidades para que nosotros podamos obtener una comprensión de los problemas y así puedan ser unos objetos a los que podemos nosotros ser identificados. Bueno, del siguiente tema hablaré sobre los periodos de la evaluación. Principalmente esto pasó por 4 generaciones que se llama medición, descriptiva, juicio y constructivismo. El primero se le consideró como el periodo pre-tiletiano. Esto se refiere a que fue el periodo más antiguo y el dato más curioso que se le pudo dar. ¿Por qué? Porque aquí la evaluación se daba aproximadamente de 200 antes de Cristo, donde acudieron dos grandes autores que se le consideraba como Cuba y Licón. Bueno, este periodo se le consideró el periodo inicial porque ya que en los siglos pasados la gente tenía como la relevancia de un movimiento que fuera acreditado dentro de unas constituciones y dentro de unos programas educativos. Bueno, pues esto se centra más por la calidad, más por la entusiasmo que se quiera dentro de la educación para ver el rendimiento de cada estudiante. Esta mediación se va a realizar mediante test o pruebas que se hicieron dentro de ese periodo, que se le llamó la primera generación de la mediación. De ahí le sigue el periodo que es el teliriano, perdón. Bueno, aquí planteaba el modelo de la planificación curricular tecnológico, en la cual el énfasis aquí principal era poder seleccionar y organizar un contenido, así como transmitir estrategias para una mejor información y sobre todo una mejor evaluación para lograr los objetivos que se tenían. El autor Tiller determinó que estas medidas han sido alcanzados para obtener objetos para ellos y que iban a sugerir realizar comparaciones entre los resultados y los objetivos propuestos por el programa de estudio que se les había considerado antes. Dentro de esto se le llamó como la segunda generación descriptiva, donde va a surgir sobre la Primera Guerra Mundial, donde se creían insuficiente para una evaluación centrada dentro de un rendimiento para un estudiante, en donde lo van a optar como una evaluación que se va a caracterizar por describir los patrones de evidencias de fortaleza y debilidades de relación con el objeto establecido. Después de esto, habla sobre el periodo de la inconsciencia. Bueno, pues en este periodo prevalecen mucho los principios que son propuestos por Tiller,
donde la evaluación educativa se va a centrar principalmente dentro de la mediación y los resultados. Dentro de esto sigue lo que es el periodo realismo, en donde hablaremos donde la educación va a ser el punto inicial, el punto importante en donde nosotros como personas, o que se planteaba principalmente, era elaborar nuevos proyectos para poder incluir, tener frutos dentro de un circuito, que era la educación, principalmente dentro de esto que eran las ciencias y lo que eran las matemáticas. Bueno, en este periodo nace o surge a través de los años 1957 y se le denominó como la tercera generación de juicio. Esto fue muy caracterizado por los esfuerzos y el enriquecimiento, en donde los evaluados tenían que asumir su papel de juez, aunque aún así iban a mantenerse a través de un técnico. Como tal, las funciones eran descriptivas. Dentro de esto surge también lo que es el periodo profesionalismo, que esto surge a partir de la década 70, donde la evaluación empieza a tomar algo mucho mejor, como el nombre lo dice, profesionalismo. Aquí son más como las evaluaciones de investigación y control, donde todo pues prácticamente ha sido mejor analizado, mejor sintetizado para un mejor mejoramiento dentro de esa evaluación. De ahí sigue lo que es el periodo de la autoevaluación. Esto surge en las décadas en los años 1998, es un aproximado, en donde busca el crecimiento cognitivo y el desarrollo de la persona como principalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué conlleva esto? Bueno, pues en el proceso de la autoevaluación se veía la acreditación de nosotros, en este caso como carreras profesionales. También se le consideraba muchísimo la metaevaluación como un medio para asegurar o comprobar la calidad de la evaluación. Dentro de esto, la evaluación se va a percibir o se va a convertir como uno de los mejores procedimientos de controles y de calidad de la evaluación educativa. Es por esto que a esta evaluación o este periodo se le constituyó como la cuarta generación constructivista. Dentro de las generaciones anteriores que existieron, la forma en la que se construía esto, o llamada la cuarta transformación, eran los límites y parámetros que se iban construyendo como persona, donde participaban en la evaluación como tanto los elementos importantes dentro de sí mismo, los procesos que se llevaban evaluando poco a poco, para llegar a considerarse como el campo de la acreditación que uno se encuentra, como una evidencia y que va a permitir afirmar dentro de esta cuarta generación. Dentro de esto también me voy al otro tema. Bueno, pues el siguiente tema son la tipología de la evaluación, que por su finalidad se forman por formativa y sumativa. En su nomotipo se le considera como nomotética y ideografía. En la nomotética se va a llamar sobre la normativa y la criterial. Dentro de esto, por su temporalización, se le va a considerar como inicial, procesual y final. Dentro de sus agentes van a existir lo que es autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, que son 3. Dentro de
de este apartado, la evaluación como su función, como se debía o se asignaba, era poder asignar la evaluación de diversas formas. Por esto, aquí varios autores distinguían que eran un buen de números con una finalidad de ser posible de poder alcanzar mediante su aplicación y de estar de acuerdo para determinar la evaluación funcional, tales como ellos lo pretendían hacer, lo tenían regularizado, formado, visto como prospectiva, de diferentes maneras, llevados al control de una calidad descriptiva para poder desarrollar o verificar cómo iba a ser su trabajo, si realmente era efectivo o no. Esto es lo que realmente hacían. Bueno, dentro de su función existe la funcionalidad de enseñanza, de procesos en los que se lleva la evaluación. Esto va a existir como el proceso que se consideraba para determinar. Bueno, dentro de esto, de la tipología de la evaluación, va a existir la finalidad. La finalidad se va a dividir en dos, en lo que es la formativa y la sumativa. Dentro de la sumativa tiene como la finalidad de poder determinar el valor del producto final. Esto va a decidir más que nada que si el producto es apropiado o inapropiado. Dentro de la formativa va a determinar o va a garantizar los medios de sistemas que se van adoptando, adecuados a las características de los impulsos que son de dichos procesos. ¿A qué me voy a referir con esto? Bueno, esto se va a caracterizar mucho por los opuestos que van a obtenerse a través de una finalidad de mejorar perfeccionalmente dentro de sus procesos de evaluación. O bien, existe también lo que son los normativos, que como lo hacía mención, los normativos se van a dividir en tres, en lo que es normativo, criterial y ideografía. Bueno, dentro de esto, en el normativo o normativa, es evaluar las preferencias de las normas. Eso significa que va a empezar a comparar el resultado de cada individuo o como resultado de cada población, grupos o los que permanecen dentro de ellos. También vamos a hablar sobre lo que es el criterial. Bueno, pues en esta evaluación por criterio lo vamos a hacer a través de los resultados. ¿A qué me refiero? Que si la mediación se va a comportar por un criterio que es de absoluto, constituido por lo que se debe hacer dentro de un estudiante, o bien, o qué va a hacer este estudiante, si va a saber hacer, se le conoce como el dominio. Dentro de esto también va a implicar mucho lo que es las clases, las tareas y sobre todo si son ejecutadas. ¿Cómo se puede obtener dicha comprobación? Podríamos decir que a través del contenido en la que se van a ejecutar las tareas. Dentro de esto también vamos a hablar sobre la ideología. Dentro de la ideología vamos a ver sobre cómo se evalúan, cómo son las capacidades que va a poseer el alumno, cómo son las posibilidades de desarrollo para el alumno, cómo está de acuerdo sus circuitos, sus circunstancias, sus referencias internos como persona, si se le denomina como ideografía. Eso es otro de los tipos que se obtienen. Dentro de esto también se va a hablar sobre los agentes. Por los agentes se van a dividir en tres. Bueno, el primero es la autoevaluación. La autoevaluación se va a producir adentro de un sujeto, en cómo se evalúa sus propios criterios
también las acciones. Bueno, esta gente lo que va a hacer es evaluar su objetivo que va a identificar. Dentro de la coevaluación vamos a ver que consiste en la evaluación mutua. ¿A qué me voy a referir con esto? Bueno, a través de una actividad o de un trabajo que se le va a determinar realizando entre un equipo. Esto se le va a valorar como un interés, una participación o una actividad que principalmente se verá el contenido del trabajo. Como en este caso, pongo un ejemplo, el video. El video no se va a calificar por la calidez, sino por el contenido, el cómo te expreses tú. Bueno, también se va a trabajar sobre la suficiencia de los recursos. Si son actuaciones especialmente destacadas dentro del alumno o del equipo, esos son bien considerados. Ahora, voy a hablar sobre la heteroevaluación. Dentro de esto se va a consistir que la evaluación se va a realizar como la persona sobre otra persona con su trabajo, o sea, una comparación de ambos. Dentro de esto, las suficiencias o el rendimiento, la actuación, todo lo que se relacione de una a otra persona para hacer un conjunto como equipo, van a ser habitualmente llevado por el profesor. Si el profesor verá cómo evaluar si el alumno está comparando, si el alumno está haciendo las cosas como van. Esto se va a relacionar muchísimo, pero aquí entra más el docente, el cómo llevará el trabajo. De ahí voy a hablar sobre lo que es el inicial. Creo que me fui de atrás para adelante. Entonces hablaré cómo se divide en esta temporalización, que es el inicial, procesal y final. Bueno, dentro del inicial vamos a hablar sobre cómo se explican estos comienzos de la enseñanza-aprendizaje. Para la retroalimentación o recolección de datos, recolección de información, es llevar a cabo una tarea para una toma de decisión. Dentro del procesual voy a hablar sobre qué consiste en la valoración de aprendizaje dentro de un alumnado. Si el alumnado es a través de enseñanza, como el profesor, o mediante lo que va a obtener a través de una jerarquía que va a tener de un principio a un final, donde se van a obtener propuestas mediante otros lugares, van a obtener procesos. También pasa lo que es el final, donde la evaluación es todo aquella que se va a realizar como un proceso para nuestro caso. En este caso, como lo he mencionado varias veces, sería como la enseñanza-aprendizaje. Bueno, dentro de esto va a soler ser parcial. Esta evaluación final puede estar referida a través de un fin de siglos, pasarían, pero tendrán modificaciones. ¿Por qué? Por eso mismo, inician de algo malo, inician, bam. Por eso se le llama que va a obtener una jerarquía. Este recurso, esta etapa para la educación, también va a ser determinado como un desarrollo, como una unidad de didáctica o de procesos habitualmente como un largo plazo, un largo trimestre. ¿Por qué? Porque ahí se van a ver los procesos, por eso se le llama evaluación final, a que van a llegar a un conjunto, si realmente se hizo correctamente, si no se hizo, llevó procesos, llevó fallas, llevó nuevos análisis, llegó una nueva conclusión, una nueva indicación.
Todo esto es lo que hace la tipología dentro de la evaluación, llegar a obtener un objetivo.